¿Qué es lo que ha marcado este año en materia política interna y externa? Las claves y los hitos los conversamos junto a Marco Moreno, analista político y decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad Central. Marco, bienvenido a MOL TV. Gracias, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Marco. Comenzar con una evaluación. ¿Cuál es la evaluación que se estudia estos 9 meses de gobierno del presidente Sebastián Piñera? Yo diría que para poder entender lo que ha pasado en estos 9 meses, el primer año de gestión del gobierno, identificaría como tres niveles. Uno que tiene que ver con el proyecto de gobierno, y yo diría que el gobierno, si bien en un principio partió identificando algunos problemas que trató de articular en esto que se llamaron los grandes acuerdos nacionales, ¿te acuerdas? Incluso había uno sobre la Araucanía. A poco andar, esa estrategia de tener claridad sobre los problemas se fue diluyendo, y por lo tanto lo que los gobiernos hacen es identificar problemas y no que los problemas identifiquen al gobierno, no que los problemas definan al gobierno. Entonces el gobierno perdió, diría yo, en los primeros 5 meses ya, claridad respecto de hacia dónde iba. El segundo elemento tiene que ver justamente con la gobernabilidad, es decir, cómo tú le construyes apoyo y legitimidad a tus proyectos para poder llevarlo adelante. El gobierno sabía que se enfrentaba a un parlamento sin mayorías, ¿no? Sabía además que la política se ha ido parlamentarizando en el sentido que son los parlamentarios, no los partidos, quienes hacen la actividad política fundamentalmente hoy. Y en ese sentido también el gobierno tuvo dificultades para poder llevar adelante su agenda de proyectos que tenía que ver con estos 5 o 6 acuerdos nacionales, ¿no? El ministro Blume tuvo muchas dificultades para poder alinearse adecuadamente, tener el tono para poder entenderse con los parlamentarios, y eso dificultó también la marcha del gobierno. Y el tercer elemento de este triángulo, proyecto, gobernabilidad, tiene que ver con la capacidad de gobierno, es decir, con la destreza, con el equipo, con el liderazgo que tú tienes para conducir, ¿no es cierto?, detrás de esos objetivos que, como digo, se fueron diluyendo en el tiempo. Notamos en los primeros meses la dificultad para poder armar los equipos de gobierno, las renuncias tempranamente de gobernadores, de intendentes, ¿no es cierto?, de otros funcionarios. Hasta el día de hoy día se supo la renuncia del subdirector de la ANI, ¿no es cierto?, te demuestra que efectivamente el gobierno ha tenido dificultad para construir sus elencos de gobierno. La crisis de la Araucanía tiene que ver con eso, con la falta de pericia de los equipos para poder enfrentar una crisis que desde el 14 de noviembre se viene manteniendo y que no ha podido evitar que el gobierno tenga control sobre la agenda. Por lo tanto, diría que la evaluación general de estos 9 meses nos hablan de que, a pesar de que este fue un gobierno que se preparó durante 4 años para volver a gobernar, lo cierto es que, y lo ha dicho el propio presidente, gobernar se ha ido convirtiendo cada vez en una tarea más compleja y más difícil, no solo por los problemas, sino que también por lo conflictivo que resulta llevar adelante la gestión de gobierno. Por lo tanto, creo que tenemos una evaluación no muy positiva al término de estos 9 meses, ¿no es cierto?, que marcan esta segunda administración del presidente Piñera. ¿Cuál es la evaluación que hace? Pongámosle una nota, por ejemplo. Yo diría que un 4,5 sería una nota razonable de aprobación, digamos, para este primer año, marcado por estos 3 elementos que te señalaba y cruzado sin duda en los últimos semanas por la más profunda crisis que ha tenido el gobierno, que tiene que ver con la muerte del comunero Catrillanca y la dificultad que ha tenido, ¿no es cierto?, para enfrentar adecuadamente, para procesar ese problema, entregando soluciones claras, ¿no es cierto?, tratando de resolver el conflicto, además en la institución de Carabineros de Chile, y por otro lado dándole viabilidad política a las acciones que ha intentado desarrollar. Ahora, respecto a los ejes claves que también fueron parte de su promesa de campaña, el cambio de institucionalidad del Sename, la reforma tributaria, la reforma de pensiones, ¿qué le parece cómo se han llevado a cabo estos proyectos y las reformas que han propuesto? Lo que pasa es que no pudo avanzar el gobierno significativamente en estos temas, por eso te decía que de los grandes acuerdos nacionales, estos quedaron más bien en los titulares, pero no han logrado tener una bajada. Primero porque no tenía la capacidad de esto que yo te señalaba, era la gobernabilidad, y en segundo por los problemas que ha tenido con los equipos para poder llevar adelante esta iniciativa. Solo tenemos en concreto la aprobación del proyecto Aula Segura, que no estaba, digamos, dentro de los grandes acuerdos nacionales, ¿no es cierto? Y que también tuvo trabas. Que también tuvo trabas, y otros proyectos de ley que venían de la administración anterior, como por ejemplo el de identidad de género, como por ejemplo la aprobación del aborto en 3 causales, son iniciativas que venían del gobierno de la presidenta Bachelet. Por lo tanto es muy pobre desde el punto de vista legislativo también, ¿no es cierto?, la gestión del gobierno en estos primeros meses, en este primer año. Súmale a eso, ¿no es cierto?, que la temprana presidencialización, ¿no es cierto?, que ha tenido el actual gobierno, que ya tenemos prácticamente desatada una carrera presidencial, te habla
de que a 3 años de que se termine un gobierno, este segundo gobierno de centro derecha, tenemos ya abierta la carrera presidencial instalada, digamos, fuertemente en la derecha. Vamos a profundizar en eso, pero me gustaría preguntarle también qué le parece la decisión por parte del gobierno de abstenerse finalmente de firmar o de adherir el pacto migratorio de la ONU. ¿En qué pie queda finalmente Chile respecto al extranjero? Bueno, queda en una situación bastante confusa. En realidad yo creo que los ciudadanos están un poco desconcertados con la manera en que el gobierno ha llevado adelante el tema migratorio, lo ha usado efectivamente para tratar de descomprimir y para volver a tener control de la agenda. Cada vez que ha tenido problemas, el gobierno recurre al tema migratorio como una carta para poder volver a tener control de los temas. Sin embargo, fíjate que en la última encuesta del Centro de Estudios Públicos que conocimos hace algunas semanas atrás, dentro de los 16 temas más importantes que preocupan a los chilenos y chilenas, el tema de las migraciones no aparece. Es decir, hay una percepción respecto de que el tema migratorio es importante, pero la realidad dice una cosa distinta. Hay áreas del país, hay zonas del país, la región de Antofagasta, lugares aquí en la región metropolitana donde el tema puede ser más complejo, pero en realidad el tema migratorio no resulta, ¿no es cierto?, ser un problema cotidiano para las chilenas y los chilenos. Por eso que extrañó la decisión final del gobierno de no haber querido suscribir el pacto, ¿no es cierto?, porque venía estudiándolo hace muchos meses, nunca había dicho que no estaba de acuerdo con este pacto. Incluso el presidente Sebastián Piñera tuvo una comentada, ¿no es cierto?, intervención en Naciones Unidas, planteándose en septiembre pasado, hace pocos meses atrás, planteándose a favor, ¿no es cierto?, y disponible para avanzar en este pacto. Y realmente cuando el gobierno decide no hacerlo, la única explicación que uno tiene es porque necesitaba imperiosamente volver a retomar el control de la agenda, y este era un tema que le permitía sacar el conflicto del comunero Catrillanca y volver a tener control por pocos días del tema para instalar la discusión sobre la cuestión migratoria y no sobre lo que había ocurrido con Catrillanca y la crisis institucional en Carabineros. Y a su parecer, ¿cómo se dio la comunicación respecto a la decisión? ¿Hubo un error en las vocerías? Porque primero salió la decisión por parte de la Subsecretaría del Interior y luego se dio a comunicar por parte de Cancillería. ¿Hubo un error de coordinación ahí? Totalmente un mal diseño comunicacional prácticamente de manual, ¿no es cierto? Te demuestra que tú no puedes decir equivocadamente algo, porque cuando interviene el subsecretario Uvilla, ¿no es cierto?, dice que los migrantes o la migración no es un derecho humano. Eso desata toda una polémica que ensucia la decisión del gobierno, la ensucia desde el punto de vista comunicacional, porque centra la discusión en este tema. A los pocos días el ministro de Relaciones Exteriores, Ampuero, plantea que efectivamente es un derecho humano, y eso vuelve a poner, ¿no es cierto?, una polémica respecto de la decisión final, si fue una decisión precipitada, improvisada, de última hora, que no tenía que ver con el relato. Y el elemento más claro es que la caída fuerte que tuvo el ministro Ampuero, digamos, en términos de su liderazgo en los temas internacionales, que demuestra la última encuesta incluso de la consultora CADEM, ¿no es cierto?, donde cae fuertemente, ¿no es cierto?, en su gestión como ministro de Relaciones Exteriores, justamente por la descoordinaciones, falta de previsión respecto de cómo enfrentar adecuadamente esta decisión del gobierno, que terminó, ¿no es cierto?, por ensuciar desde el punto de vista comunicacional y por lo tanto hacerle entendible a las personas lo que el gobierno quiere hacer con este tema migratorio. Ahora, en materia migratoria también del gobierno, ¿qué le parece cómo se ha llevado el plan retorno a Haití y también los 2 viajes que se han realizado ya desde Venezuela hacia Chile, de chilenos que han regresado al país? Bueno, eso te da cuenta de cómo se recurre al tema migratorio para poder desviar la atención de la agenda, diría yo. Es una estrategia de los gobiernos siempre cuando están complicados, recurren a temas que las encuestas y los estudios les dicen que pueden ser de interés de la opinión pública. Si tú te diste cuenta, la performance que se hace con las autoridades de gobierno en el aeropuerto de Santiago, el presidente, el ministro del Interior, te da cuenta de que había de alguna manera un diseño comunicacional que buscaba centrar la atención, ¿no es cierto?, en la salida de inmigrantes y particularmente inmigrantes haitianos, ¿no?, porque ahí estuvo concentrado en el primer vuelo, por lo menos. Y por lo tanto, da cuenta, digamos, de una estrategia, creo yo, que puede tenerle rédito desde el punto de vista comunicacional, desde el punto de vista de las encuestas, cosas que no reflejan las encuestas tampoco, porque después de estas medidas que el gobierno tomó, no se incrementó ni subió sustantivamente la aprobación del gobierno, por el contrario, se mantuvo. Lo que te da cuenta, que lo que te decía en un principio, de que
el tema migratorio es más bien una cuestión que tiene que ver con percepción y no con realidad. Los datos muestran que hay más chilenos migrando fuera del país que inmigrantes extranjeros, ¿no es cierto?, en nuestro territorio. Por lo tanto, las dimensiones del tema son las que uno tiene que revisar. Son, de acuerdo a los últimos estudios que conocemos, un 5% de los inmigrantes, que tenemos en Chile contra 29%, 30% que hay en otros países como Australia, donde tenemos efectivamente un problema con la inmigración. El caso chileno es bastante menor y está acotado a determinados grupos de migrantes, pero especialmente los haitianos, que son los que han generado quizás una mayor controversia en relación con sectores de la población. Marco, vamos a lo que está sucediendo en la Araucanía. ¿Cómo ve la reacción del gobierno tras la muerte del comunero Camilo Catrillanca? Bueno, ahí está el tercer elemento que yo te planteaba respecto a la capacidad de gobierno. Creo que se mostró impericia respecto del gobierno en cómo enfrentar el tema. Primero, ¿no es cierto?, comprándose literalmente la explicación que habían dado desde Carabineros respecto de cómo habían sido las circunstancias en que fue asesinado el comunero Camilo Catrillanca. Eso terminó con la renuncia del intendente Mayol, ¿no es cierto?, con una interpelación al ministro del Interior, que si bien en un principio logró sortearla adecuadamente, hoy día se vuelve a instalar el tema de la responsabilidad política con las últimas declaraciones que hemos estado conociendo, ¿no es cierto?, del funcionario que habría sido el que habría llevado la cámara personal, ¿no es cierto?, esta GoPro, y que filmó finalmente, y que esa filmación fue la que generó la caída del exdirector general de Carabineros, Hermes Soto. ¿Pero sale fortalecido o debilitado el ministro Andrés Chadwick de esta interpelación? Yo creo que de la interpelación propiamente tal, de ese día, salió fortalecido, pero en su conjunto creo que el ministro del Interior está muy debilitado. Creo que el conflicto o el caso Catrillanca le ha mermado políticamente hablando mucho de su poder, digamos. Él ha quedado disminuido al interior del gabinete. Se puede pensar que el tema de la acusación constitucional en términos de la responsabilidad política que él tuvo se vuelve a activar en los primeros días de enero. ¿Posible? Yo lo veo posible, puesto que hemos ido conociendo otros antecedentes que hablan, ¿no es cierto?, de que aquí habría habido un complot, ¿no es cierto?, un montaje para poder, ¿no es cierto?, instalar una idea equivocada respecto de lo que pasó en ese incidente. Por lo tanto, las preguntas que uno se hace es quién dio estas instrucciones. Solamente estuvieron a nivel de Carabineros, hubo responsabilidades de las autoridades políticas. Ya sabemos que el intendente Mayol tuvo que salir de su cargo, pero esto puede eventualmente escalar al subsecretario, al ministro del Interior, lo que habla, ¿no es cierto?, de una situación de debilidad importante en el caso de estos dos funcionarios de gobierno que son claves para la actual administración. Ahora, además de la acusación constitucional, desde la oposición piden la salida del ministro y el padre de Camilo ha solicitado también esta medida. ¿Eso también lo ve probable? Te decía que el tema sigue instalado en la agenda. En la medida que eso no se resuelva, la posibilidad de que el ministro del Interior vuelva a retomar el control y el poder que tenía el interior del gabinete se ven complicadas, y por lo tanto, en la medida que la situación en la Araucanía no termine por cerrarse adecuadamente, y así lo han manifestado, ¿no es cierto?, hoy día y mañana están convocadas movilizaciones. Vamos a ver cuál es el efecto que tienen esas movilizaciones, cuál es la cuantía y cuál es el volumen de gente que se va a movilizar frente a este llamado que hicieron comunidades justamente que sienten que los derechos han sido vulnerados en relación con el asesinato de Camilo Catrillanca. Por lo tanto, hay que estar expectante, porque yo creo que en enero puede volver a activarse el tema de la acusación constitucional contra el ministro Chadwick. Ahora, el subsecretario del Interior, Rodrigo Udilla, ya confirmó que el cuartel policial instalado en Pailahueque, el ex liceo técnico, seguirá funcionando ahí, esto tras la solicitud del padre de Camilo, Marcelo Catrillanca, de su retiro. ¿Qué le parece que no cedan ante esta solicitud? Lo que pasa es que el gobierno evalúa que hay un electorado importante en esa región que lo apoyó. Recordemos que Sebastián Piñera, donde la mejor votación que obtuvo hace un año atrás, en las elecciones del 17 de diciembre del año pasado, fue justamente en la región de la Araucanía. Sobre el 60% de los votos obtuvo en esa región, y por lo tanto ellos entienden que ceder ante las demandas de las comunidades, ¿no es cierto?, mapuche, significa echarse encima
aquellos sectores que lo apoyaron y particularmente endosarle fácilmente ese electorado, esos apoyos a otros candidatos como por ejemplo José Antonio Kast, que está planteando, ¿no es cierto?, y algunos sectores de Renovación Nacional y de la UDI que están planteando que lejos de buscar dialogar con las comunidades hay que poner o hay que usar la estrategia del orden y la seguridad, ¿no es cierto?, en esa zona, porque lo que se requiere justamente es eso, es orden y seguridad y no tanto diálogo, no tanto acuerdo como el que llevó adelante el ministro Alfredo Moreno, ministro de Desarrollo Social, que también ha visto con mucha dificultad poder completar lo que ha sido su gestión en esa zona con el proyecto de la Araucanía. Avanzamos en otra materia, ya lo mencionaba, José Antonio Kast ya mencionó que va a repostularse como candidato presidencial. ¿Cómo ve la figura de José Antonio Kast, que ya cuenta con el apoyo de algunos parlamentarios de Chile Vamos, específicamente de Renovación Nacional, y la cercanía que ha tenido con figuras, de hecho lo comparan, con Bolsonaro? Bueno, es interesante porque Kast de alguna manera ha estado confrontando a la derecha, ha estado confrontando al gobierno, si bien en un principio tuvo una relación bastante cordial con el presidente Piñera, en esta última semana y luego de un par de entrevistas el fin de semana esa relación se habría roto, ¿no? Y eso se habría expresado con mucha claridad en su decisión, que es lo que más le preocupa al gobierno, de no participar en una primaria, quizás y ser candidato directamente en las elecciones presidenciales en 3 años más. El problema que son las elecciones en 3 años más, y lo que está haciendo Kast es adelantar de manera brutal, ¿no es cierto?, presidencializar a 3 años de que termine el mandato la política, especialmente en la derecha, que está generando que parlamentarios comiencen a alinearse detrás de él, otros empiezan a levantar candidaturas, como lo hizo el senador Francisco Chaguán, que dijo que estaba disponible para ser candidato. Eso te genera un desorden importante en el gobierno, que además de no contar con mayoría en el Congreso, por suerte la oposición está todavía en el suelo, no ha logrado levantarse, obliga al gobierno, ¿no es cierto?, a concentrarse fundamentalmente en las dificultades que se generan en su bloque, producto de esta temprana presidencialización de la política que está llevando adelante José Antonio Kast como líder de su movimiento y que está tratando de imponer una lógica de que los parlamentarios tomen definiciones respecto de lo que él plantea, de lo que él dice y de lo que él propone. Ahora, pasando a otro tema, este año surgió Convergencia Progresista. ¿Cómo ve el futuro de esta alianza que en sus inicios surgió como una alianza que buscaba unificar a la centro y también a toda la izquierda del país? ¿Ve posible finalmente este escenario? Yo creo que la oposición, después de un año de haber sido derrotada en la elección pasada, no ha logrado dar con el tono, no ha logrado constituirse en un bloque de oposición serio, digamos, sigue fundamentalmente en función de lo que hacen los parlamentarios. Los parlamentarios actúan también en función de sus propios intereses, lo que le permite, ¿no es cierto?, o lo que le dificulta a las oposiciones, porque tenemos que hablar de varias oposiciones, está el Frente Amplio, está lo que es la nueva mayoría, esto de Convergencia Democrática, dificulta que haya todavía, ¿no es cierto?, principios de acuerdos que nos hagan ver o pensar en que tenemos una coalición relativamente articulada frente al gobierno. El gobierno, los problemas que tiene son fundamentalmente al interior de su coalición, no por los que le provoca la oposición, porque la oposición todavía no logra reponerse de una derrota electoral y política muy significativa, ¿no? Porque no es solamente que haya perdido la elección, sino que sus ideas, sus planteamientos son los que fueron también derrotados hace un año atrás. Y por lo tanto, estos intentos de convergencia democrática que quedan más bien en lo retórico, que quedan más bien en el discurso para los medios, no logran verdaderamente permear y no vemos, ¿no es cierto?, que haya todavía claridad sobre lo que pretende la oposición. Vemos que todavía no hay claridad de liderazgo, no se reconocen liderazgos claros en la oposición que te permitan pensar que puede de aquí a 3 años tener un buen par de cartas para poder disputar la presidencia al actual gobierno. Ahora, el 16 de diciembre fueron las elecciones internas del partido de la UDI. Nuevamente la senadora Jacqueline Van Rysselberghe se queda con la presidencia. ¿Cómo ve estas elecciones internas del partido? Y nuevamente no hay voces que logren confrontar a la senadora, nuevamente se queda con el cargo.
hay división dentro del gremialismo porque los opositores también dicen que se van a restar del partido. Jaime Belolio dice que ya no tiene argumentos para seguir al interior del partido. Y finalmente, ¿con qué se queda con la UDI? ¿Con una figura un poco más confrontacional a lo que es Javier Macaya, por ejemplo? Bueno, efectivamente la senadora Van Rieselberghe logró una importante victoria en esas elecciones del 16 de diciembre, porque recordemos que parte importante del partido estaba en su contra. Por de pronto 20 parlamentarios estaban con la candidatura de Macaya. El gobierno veía con mejor ojos a Macaya que a Van Rieselberghe, eso era evidente, y por lo tanto ella logró revertir esa idea que había de algunos sectores de sacarla efectivamente para dejar a Macaya a cargo de la conducción del partido. Pero no hay que pensar que eso sea producto de divisiones políticas o ideológicas, sino que más bien tiene que ver con divisiones por el poder, por el control del partido. Yo no veo tantas diferencias entre Macaya y Van Rieselberghe porque finalmente votan igual. ¿No es cierto? No hay diferencia, no hay dos partidos, no hay una disputa ideológica. Lo que hay es una disputa por el poder que en esta oportunidad, de manera más estrecha, ganó Jacqueline Van Rieselberghe respecto a la elección anterior donde había derrotado al diputado Belolio por un margen un poco más amplio, porque en esa oportunidad varios de lo que llamamos, ¿no es cierto?, los coroneles estuvieron con Van Rieselberghe y en esta oportunidad no fue así. Sin embargo, yo creo que ella logra imponer su liderazgo. Vamos a tener una relación no fácil con el gobierno. Yo creo que el gobierno no veía de buena manera a Van Rieselberghe como una interlocutora de un partido importante como es la UDI, y especialmente porque también la UDI, en vez de avanzar hacia el centro, lo que ha ido es derechizándose, buscando la extrema derecha para evitar, ¿no es cierto?, que por ahí tenga una sangría de votos o de apoyo a José Antonio Kast, ¿no? De alguna manera eso fue lo que ella buscó durante el último año de su mandato y lo que de alguna manera ofertó ahora para ser electa presidenta, porque ella se plantea como el dique de contención para las posibilidades de que la UDI se desangre por la derecha más extrema, que vaya a apoyar la candidatura eventualmente de José Antonio Kast. Y en ese sentido, ¿le juega a favor o en contra de esta cercanía que tiene con Jair Bolsonaro cuando lo visita antes de salir electo presidente de Brasil? Y también la cercanía que mantiene con el diputado Eduardo Bolsonaro cuando viaja a Chile y se reúne con él. Sí, yo creo que esa fue una apuesta bien arriesgada, porque Bolsonaro va a asumir la presidencia de Brasil el 1 de enero, digamos, no se vislumbra que vaya a ser un gobierno fácil, por lo tanto, haberse amarrado tempranamente a un proyecto como el de Bolsonaro, que es un proyecto populista, de extrema derecha, no parece ser una buena manera para dar luces respecto a hacia dónde debe ir la UDI. Yo creo que esas acciones tenían que ver más con contener a José Antonio Kast, más que con convicciones internas de la UDI, y creo que pasado ya este periodo, ¿no es cierto?, un poco confuso, lo que vamos a comenzar a observar es que la UDI deberá comenzar a retomar su rol más centrado en la política chilena y menos preocupado de lo que estén haciendo otros presidentes fuera del país. Marco Moreno, analista político y decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad Central, le agradecemos por estar en EMOL TV y hacer una evaluación de este 2018. Gracias a ti, que tengan un buen año. Igualmente. A ustedes los dejamos invitados a revisar más contenidos a través de emol.com.